Estamos con banco hipotecario. Bueno, si bien la fuente de fondeo del banco en general son los depósitos, tiene algunas obligaciones negociables donde, si bien Fix tiene a través de la calificadora Fix tiene una perspectiva estable, todas las demás tienen perspectiva negativa. Pero más allá de eso, el banco sigue funcionando y bueno, presenta la memoria, donde vamos a destacar algunas cosas sobre la sustentabilidad, ¿no? La idea del banco es ser el prestador de servicios financieros para el hogar, las familias y las empresas argentinas, eficiente y eficaz, reconocido por su excelencia en la atención al cliente, proveyendo una cultura centrada en las personas, la toma de decisiones basada en datos y caracterizada por una huella social positiva. Si bien los márgenes que se trazó fueron muy conservadores o muy poco riesgosos, están dando educación financiera integral, donde se superó el 314% del objetivo, donde le dieron clases a 196 jóvenes y emprendedores a través de Asociación Conciencia y Puerta 18 para los barrios más vulnerables. También se desafió a acercar alternativas de financiamiento diferencial en la compra de productos sostenibles y cementar la cartera mayorista bajo parámetros de riesgo socioambiental, y la métrica fue superada en un 368%, ¿no? Donde para el inicio de la acción se puede indicar que en diciembre del 2021 los ratios quedaron de la siguiente forma: 39% de las cuentas mayoristas tenían un riesgo social ambiental bajo y el 16% de la deuda correspondía a sectores económicos con riesgo ambiental bajo, lo que marca un importante inicio de la acción. A su vez, el 2022 el banco propone generar 8 nuevos acuerdos comerciales y sustentables y asegurar un incremento del al menos el 10%, ya tenía un 16%, de la cartera mayorista que está debajo de ese régimen, ¿no? Una cosa con la gestión sustentable: es fundamental para orientar la estructura y el funcionamiento de los órganos sociales en la entidad, la sociedad y sus accionistas, el sistema de gobierno societario del banco, como un proceso dinámico en función de evolución de la sociedad, de los resultados se hayan producido en su desarrollo, de la normativa que puede establecerse y bla bla. Para resumir estas métricas, bueno, primero el resultado negativo, después todo lo económico, que vamos a ver algunas cosas que no sé si son buenas o malas, sino el resultado. Si bien hay 400.000 tarjetas habilitadas, tenemos que en cuenta la tarjeta previaje y la tarjeta alimentar también forma parte de este banco y del Banco Nación, ¿no? Más del Banco Nación. Social, un montón de organizaciones sociales, 142 voluntarios, 86,44 millones de pesos invertidos a lo que es social, y después el uso sustentable del consumo de iluminación, ventilación, calefacción y tratar de el ahorro de todo esto, ¿no? Igualmente, con todos los aumentos que va a haber, el ahorro va a ser algo de todos los días, más bien porque no vamos a poder pagar lo que pagábamos antes, ¿no? Aparte de todo lo reciclable y todo eso. En fin, vamos a los números. Cierra el ejercicio 2021, que es el número 24 del banco como holding, con un saldo negativo de 4.201,3 millones de pesos. Sin embargo, el cuarto trimestre fue un superávit de 543,3 millones. Recordemos que el banco es controlado por IRSA en un 20%, un 28%. El 2020 cerró con un saldo a favor de 1.383,4 millones y el cuarto trimestre del año pasado cerró con 1.234,5 millones. Esto lo vemos en los estados en la página 12 de los estados de resultados, donde, bueno, los gastos operativos es lo que crece, esto por pago del nuevo impuesto de ingresos brutos que aumentó, ¿no?, la alícuota para las empresas financieras. Bueno, algunos aspectos del resumen ejecutivo. El 2021 tuvo que enfrentar un contexto pandémico y desequilibrios por el proceso inflacionario insistente, con altas tasas de financiación hacia consumidores y pymes, lo cual llevó refinanciaciones compulsivas de crédito, regulación de tasas de interés que van y vienen, como fortaleza. Aparte, bueno, la normativa de colaborar con el Tesoro Nacional, con el Tesoro
a través de operaciones de pase con un mínimo de compra de bonos de letras del tesoro, ¿no? Por eso aumentó así considerablemente las operaciones de pase hace 2 años. Como fortaleza a revertir los riesgos generados, el sector tiene altos niveles de liquidez, acotado descalzo de moneda extranjera y marcos regulatorios. Para ver eso lo vemos en la memoria, donde balancean, entre comillas, las fortalezas que se tiene hoy el sistema financiero, ¿no? A ver dónde lo tengo. Acá está. Según los últimos indicadores elaborados en el conjunto de entidades financieras, preservó elevados márgenes de liquidez, solvencia y provisionamiento. El sector continúa desarrollando operaciones de intermediación financiera, poco tradicional y compleja. La básica y las más conservadores que tiene, o sea, una reducida profundidad del crédito total, donde los préstamos están bajando, tiene una tendencia bajista de hace tiempo, por todas las regulaciones, pero esto a su vez le da las siguientes fortalezas, ¿no? Acá lo subrayo. El sector frente a los riesgos enfrentados, elevados niveles de liquidez del conjunto de entidades financieras, alto y creciente en niveles de previsionamiento y solvencia del sistema financiero. Hoy tenemos excepto este banco, todos los bancos tienen niveles mayores a 150%, reducida exposición de la hoja de balance a concepto de moneda extranjera, acotado descalzo de moneda extranjera. Es decir, poco el encaje de los dólares que se tiene como depósitos lo llega a cubrir el banco, limitado descalzo de partidas con ajuste cero en los balances del sistema financiero y acotada exposición del conjunto de entidades financieras al sector público. Todo acotado en realidad, todo por el extenso control. Esto que puede llegar a pasar, o sea, porque no tiene una apertura inmensa a tanto limitación. Eventual deterioro del contexto externo da la existencia de diversos frentes de incertidumbre y vulnerabilidad a nivel global. Esto se debe a la liquidez, que se vaya a la mierda, que en realidad se deprecie como pasa, posibilidad de una recuperación menos dinámica de la esperada, mayor volatilidad en los mercados financieros locales. Esto está en altos crecientes de previsionamiento y solvencia de un sistema financiero, es la contra. O sea, con una recuperación menos dinámica de la que se espera. Y por último, en el marco regulatorio, a los estándares internacionales, riesgos operacionales incrementados por la mayor dependencia a recursos tecnológicos a raíz de la pandemia, ¿no? O sea, esto es a nivel global. El margen de intermediación bruta pasó a un positivo de solo 139 millones, es decir, los ingresos y egresos por intereses son casi igual. El año pasado era parecido, pero con un saldo deficitario de 100,7 millones. En ingresos por intereses, hoy esto debería ser por préstamos, pero no, el 55% es por pases, que sube un 2,44%, por tarjeta de crédito, que forma parte de préstamos para consumo, un 11,5% y baja un 36,4%. Ingresos y egresos por títulos públicos, que no forma parte de los préstamos, sino por tener los intereses de los títulos públicos y tener cada vez más, ¿no? 122%. En egresos tenemos plazos fijos como mayor parte de los depósitos, 49,4%, se sube un 96,4%, y depósitos en cuenta corriente, esto por la apertura de muchas cuentas, 159,5%. El margen de bruto por intermediación de comisiones dio un saldo a favor de 6.190,2 y se redujo un 30,2 interanual. Esto se debe a menor consumo por tarjeta de crédito, reduciendo un 35,6%. Bien. Como ven, acá los márgenes son muy chiquitos en intereses por intermediación y ajustes. En comisiones son mayores. Esto porque ya no hay egresos, solo por lo que se cobra hay ingresos por lo de tarjeta de crédito, que es lo que abarca casi todo esto. Y en esto lo que voy a mostrar es los pases por activos. Estos son los pases por los bonos del Tesoro Nacional, y la baja de los consumos, ¿no? De ingresos de tarjeta de crédito y todo eso.
Bueno, comisiones por tarjeta hay una baja importante. Acá nada más, bueno, ingresos, lo que se destaca es el egreso por depósito de plazo fijo y el egreso por, bueno, las diferentes aperturas de cuenta corriente. Acá lo que iba a decir, toda la letra de tesoro que se emite bueno, muy periódicamente y que se tiene mucho más que el año pasado, ¿no? Esto es al 2020 esta columna y está el 2021 que hay mayor emisión de letras del tesoro y mayor, bueno, parte del activo de este banco y de casi todos, ¿no? De todos. Los resultados por instrumentos financieros acumularon 15.063 millones, esto es similar al año pasado. Resultado de diferencia de cotización de oro y moneda extranjera, un negativo de 736 millones, el año pasado fue un negativo de 912,4. Estos son los generados por activos y pasivos en moneda extranjera. Ahora vamos a ver otros gastos y operativos. Dan un déficit de 2.738,4 millones, el año pasado fue un saldo a favor de 739,4 millones. Esto es porque este año se pagaron, aumentó la cuota de ingresos brutos, se pagaron más ingresos brutos y el REPAN, esto por todas las operaciones en efectivo y tanta liquidez hace que la moneda se desprecie y se licúe, entonces la moneda, sí, lo que se tiene en cash, entonces sea 2.306,4 millones, una pérdida por ajuste por inflación, y el año pasado fue un negativo de 56,2 millones. Una cosa que destacan en el balance que si no hubiese ajuste por inflación, la ganancia hubiese sido de 3.600 millones de pesos. Bien. Vamos, bueno, estos son los resultados por netos por instrumento de mediación, es decir, el valor razonable de los títulos públicos, cuánto se evalúan o devalúan. Esto dan un positivo de parecido. Lo que es diferencia en moneda extranjera, cuánto es en activo generado por activo y pasivo, es parecido en el saldo una y otra. Y lo que es ingresos y egresos operativos, bueno, acá en ingresos es muy parecido, pero en egresos hay mayor pago de impuesto de ingresos brutos, ¿no? Y por último REPAM, que tenemos una posición monetaria, bueno, casi nula el año pasado y esta de 2.300 millones de pesos, más de 2.300 millones de pesos. El cargo por incobrabilidad, bueno, esto es interesante. Es de 2.668,2 millones, una baja del 13,1 interanual. Los préstamos en situación irregular forman parte del 13,4% del total, el año pasado el 11,9%. Estos, si bien todavía no forman parte de que no se va a cobrar, ahora vamos a ver la evolución donde los préstamos en situación irregular se van como expandiendo, ahora lo vemos. El ratio de cobertura de la cartera, es decir, cuánto es la provisión para poder cubrir lo irregular, no llega al 100%. Generalmente si llega a un banco en buenas condiciones supera el 100%, o por lo menos la experiencia muestra eso en los bancos más privados. Bueno, está bajando, ¿no? El ratio de cobertura de cartera irregular, e incluso la cartera irregular tiene tendencia a subir. Bien, bueno, acá está el cargo por incobrabilidad que baja un poquito. Y acá lo que vamos a mostrar es lo siguiente. Bueno, el cargo por incobrabilidad parte del Banco Nación, muy poquito de seguros, Banco Nación, banco hipotecario. Bueno, esto es cada uno de los días de morosidad hasta que se llega al default, eso ya parte de la cartera irregular. Y una cosa, acá hay una etapa, ¿no? O sea, etapa 1 que no se deteriora, o sea, que cumple hasta los 12 meses, etapa 2 que pasa a los 12 meses y etapa 3 que ya está casi deteriorado. Lo que pasó de etapa 1 a etapa 2 en lo que sea cartera de consumo es 166 millones. Es decir, de etapa 2 a etapa 1, es decir, que empezó a pagar, ya se hizo más confiable, 57, que es un tercio. Y lo peor,
de etapa 1 a etapa 3 ya 265 millones. Entonces eso es lo que menciono sobre la tendencia de todo esto. Y una cosa, con respecto a los días de mora, a ver si se ve esto. Esto es algo por un estudio que hacen, ¿no? Si bien son históricos, ¿no? El quiebre se produce cuando ya no pagan por 3 meses, entonces se suele empeorar en un 59,5%, 15% cuando no se paga, ¿no? En 3 meses. El 60% tiende a incrementar los días de mora. Mejorar, bueno, ese es el quiebre si haríamos un gráfico de esa manera. Bien. O sea, este pasa al 41,2%, del 91 a 120 que tienden por año, a trazarse pasa al 59,7%, es decir, 2%. Mejoran de 90 para abajo. Bueno, el ratio por cobertura, si lo podría mostrar, está en esto justamente, donde se tiene 89,1, perdón. La cartera irregular total es 8.200 y la previsión es menor a la cartera irregular. El año pasado era en mayor proporción en la previsión con la cartera irregular. En el consumo hay mayor previsión y en lo que es comercial hay la previsión, bueno, si bien ahora sube, pero la cartera irregular sobre la cartera comercial es 28, casi el 30%. Los gastos de administración son de 5.482,6 millones y se ahorra un 13,1% por menor imputación de honorarios por servicio, en un 18,8% menor. Los beneficios del personal suman 10.734,7 millones y es un 4,2% mayor al 2020. El ratio de eficiencia, es decir, gastos sobre intereses, es un 78,8%, el año pasado fue mejor, con 10,4 puntos porcentuales menos que este año. La dotación es de 1.623 empleados, la cantidad de sucursales no la sé. Bien, en gastos no hay mucho por mostrar, solo unas tablas, o sea, y lo que dije, honorarios por servicio, que baja un poquito. Y remuneraciones está al orden del año pasado, un 4% más, sobre todo por mayores indemnizaciones y gratificaciones. Seguimos con los préstamos que es re poquito, o sea, los ingresos por préstamo, los ingresos por intereses es 46.000 y los préstamos 52.000. Si vamos a ver lo que es los préstamos, son 16.000, ¿no? O sea, lo que hago con la tasa activa implícita, no estoy discriminando por préstamos, después lo vemos. Los préstamos es chiquitito, o sea, comparado con los depósitos ya forma un cuarto, más o menos. Es un 14,49% de los totales de los activos, la mayoría son por pases, baja un 20,1%, creo que está en el piso de los préstamos por el consumo son el 43,2%, los comerciales, que son los que más moras tienen, 38,3% y el resto son hipotecarios. Los depósitos son el 93,4% del fondeo y sumaron 289.291,6 millones de pesos, incrementándose un 100,8%. Acá me llama la atención que primero que se abrieron cajas de ahorro para cuentas chiquitas, pero también el saldo de depósitos de los 10 mayores clientes es el 46,4% del total. El año pasado y encima aumentó como de 50 y pico a 130 millones y el año pasado era el 40%, es decir, hay mayor gente que está depositando, o sea, se concentra en 10 depositantes, casi el 50% de los depósitos. Bueno, en esto vamos a ver lo siguiente. Vamos al balance, donde vemos los préstamos que sigue bajando, es muy chiquitito, como dije anteriormente, porque ningún banco tiene así tan poca diferencia entre los préstamos con los ingresos por intereses. Lo que es, bueno, acá está la división de préstamos, tarjeta de crédito sigue bajando, hipotecarios, bueno, se mantiene y
lo que es depósitos, bueno, hay una suba de más del 100%. Y lo que dije de la concentración de los depósitos, 128, ¿ves? Acá está. Tenemos 134 millones cuando antes teníamos 53 y es el 46,41% de la cartera total de depósitos, ¿no? Una cosa que dice de la memoria. Bueno, la composición, esta es la composición de préstamos, 43,2 en el consumo. Bueno, habla de tarjeta de crédito que volvieron a tener cercano al 70%, antes tenían que ser el 43%, pero en febrero del 2021 se regularizó eso. La gente va a empezar si tiene descubierto, va a empezar a pagar lo que pagaba antes, ya paga lo que pagaba antes, eso fue a partir de marzo del año pasado. Y los depósitos, bueno, acá hay un montón bueno, el aumento del volumen de depósitos, 45%, con saldos mayores a 500 pesos. El 13% de estas altas se realizaron por sucursal y el 87% digital. Y acá hablan de las diferentes alternativas, lo no UVA y lo UVA es lo que más está en esto, ¿no? Y algo más. Bueno, es el crecimiento en general de los préstamos de depósitos. Acá está la diferencia y todo lo demás es el financiamiento con la bolsa, que es a través de obligaciones negociables, son solo 3% en pesos, 3% en dólares. Esto, obligaciones negociables, el año pasado era un 18% en total en obligaciones negociables. El ROE y el ROA son negativos, el año pasado dio 5,4 y 0,7. Esto es lo que hablo de la tasa implícita, donde se divide ingresos financieros totales, no por los préstamos, que es un 88,55, es un valor ridículo. El spread implícito da 72,55, ridículo también porque no se cobra el interés por préstamos. Si hablamos de los préstamos, esto sería creo que un 30 y pico %. Por poco peso en cartera el préstamo, el año pasado contaba con un spread de 23,2, que es normal. El ratio de fondeo estable, es decir, disponible sobre requerida, da 226,3%, es decir, cuánto liquidez se tiene sobre lo que se requiere para fondear, se tiene más del doble, más del triple. El año pasado también se superaba el doble. Esto se saca de la disciplina del mercado, si bien no tengo los datos de septiembre, esto está creciendo y ese total de financiación disponible contra la requerida, ¿no? Esto por la liquidez. Después, el margen de interés neto sobre activos, es decir, lo que se obtuvo de interés sobre los activos totales, es solo un 5,2%, el año pasado fue mayor, 7,2%, es decir, 2 puntos porcentuales mayor. Los activos líquidos son 92,6%, el año pasado era 84%. La solvencia baja muchísimo, de 12,7 a 6,3, esto por el aumento por la baja de patrimonio neto. El valor del libro es 15,1, la cotización es menos de la mitad, 7,7. La capitalización bursátil, y está en uno de los mínimos del año, aviso. Igual, esto es jugársela porque si bien en los últimos 2 trimestres está subiendo, no sé, hay que ver qué pasa en el próximo y puede ser que suba un poquito más, ¿no? La capitalización bursátil es de 11.336 millones y la pérdida por acción es de 2,86 pesos. Esto